Vamos a hablar un poquito sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm viene definida por esta ecuación que tenemos aquí en esta presentación, que es esta. Si pudiéramos enfocarlo de otra manera, podríamos decir que nosotros tenemos una causa. Esta causa genera un efecto y este efecto sería la corriente, ya que nosotros ejercemos una tensión. Entonces, esa tensión sería la causa de que exista una corriente. Entonces, por eso, la causa sería la tensión y el efecto sería la corriente. Y la resistencia sería la oposición, ya que si hablamos desde los fines físicos, la resistencia está poniendo al paso de la corriente. Entonces, por eso hacemos esta analogía. Tenemos aquí el circuito, un circuito bastante simple donde ya vamos a aplicar nuestra ley de Ohm y extraemos los datos. Nos dice que tenemos una batería de 9 voltios, o sea, esto sería la tensión, y una red con una resistencia de 2,2 ohms. Entonces podemos aplicar nuestra ley de Ohm. Si nosotros resolvemos esto, daría 4,9 amperios. La corriente se mide en amperios, la tensión en voltios y cuando hablamos de la resistencia, esta se mide en ohms. Tenemos aquí otro ejemplo, tenemos esta resistencia, ¿verdad? La resistencia tiene un valor de 200 kilo ohmios, sería 2 por 10 a la 3 ohmios, nos da el valor de su tensión, que es de 16 voltios. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra ley de Ohm, tendríamos que la corriente que circula por ese ramal sería de 8 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo que 8 miliamperios. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Pues sería nuestra ley de Ohm, ponemos I es igual a E sobre R, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una analogía entre esta función y una ecuación lineal. Una ecuación lineal viene definida de esta manera, siendo m la pendiente, ¿verdad? De esta recta. Entonces, si nosotros escribimos esto de otra manera, ahí, podríamos decir que la pendiente de nuestra ley de Ohm va a ser igual a 1 sobre R, ¿verdad? Nuestra variable va a ser E, ¿verdad? Que vamos a estar comparando con la X. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando cambiamos el valor de E, tenemos como resultado un cambio en la corriente, porque habíamos dicho que la tensión va a ser la causa y la corriente va a ser el efecto. Entonces, por eso, ahí vemos que la recta tiene el término más B. Este término más B es en cuanto al desplazamiento. Por ejemplo, si tuviéramos una recta aquí, representaría este desplazamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con ley de Ohm nosotros siempre vamos a tomar esta gráfica en el origen, aquí. Entonces, por eso, este término valdría 0. Nuestra ley de Ohm, ¿verdad? Esto sería más 0. Entonces, por eso nos queda de esa manera. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Tendríamos, esta sería la pendiente, ¿verdad? Em, tenemos ya un punto, el cual sería el 0, 0. Entonces necesitaríamos otro punto para poder graficar esta recta. Entonces, como herramienta, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, podríamos decir que M, que es la pendiente, además de ser 1 sobre R, sería la variación de la corriente con respecto a dividido la variación de la tensión. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros eso podemos verlo aquí. Nosotros tenemos, vamos a mirar, por ejemplo,
esta, esta recta. Entonces tenemos aquí una variación, ¿verdad? En y tenemos aquí también una variación en x. Entonces si nosotros dividimos estas variaciones, ¿verdad? La variación de y y la variación de x, podríamos obtener el valor de m. Entonces m sería esto de aquí. Vamos a mirar este ejemplo. Nosotros aquí contamos con saber que la corriente varía en estos valores que nos indica que sería 4 y 3 amperios. Y que aquí tenemos el valor de la tensión que está variando entre 15 y 20. Entonces ahí tenemos las variaciones, ¿verdad? La variación de I va a ser igual a 4 menos 3 y la variación de X va a ser igual a 20 menos 15. Entonces esto nos daría 1 y esto nos daría 5. Bueno, entonces yo necesito dos puntos, aquí mi punto 1 y punto 2. Punto 1 es aquí 20 con 4 y punto 2 es 15 con 3. Entonces ahora puedo hacer variación de y es 4 menos 3, variación de x es 20, es de aquí menos 15. Entonces ahí obtengo estos dos, variación de y, variación de x. M es igual a variación de y sobre variación de x, que sale de aquí. Esto me da 1,1 sobre 5. Como m también es igual a 1 sobre r, yo puedo tomar esto e igualar a esto. Y me queda así. Y despejar de ahí r y me da un valor de 5. Vamos a ver el concepto de potencia. Nosotros podemos decir que la potencia nos puede indicar cuánto trabajo nosotros realizamos en un determinado tiempo, ¿verdad? Este trabajo puede ser mayor o menor dependiendo de la envergadura del equipo. Para, por ejemplo, tenemos aquí un motor que sea más grande. Si lo comparamos con uno más pequeño, podemos decir que em, uno puede convertir más energía eléctrica en, en mecánica que el otro, ¿verdad? Pero en un mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo estamos midiendo nosotros el trabajo que realiza el motor más pequeño y el motor más grande, ¿verdad? Entonces, si es más grande, requiere un mayor trabajo y si es más pequeño, entonces va a tener un valor más pequeño. Entonces, eso es lo que nos dice. Un motor más grande tiene más potencia que un motor más pequeño. Entonces, cuando hablamos de trabajo, este trabajo, ¿verdad? Se mide en joules. Entonces, nosotros dijimos que la potencia, ¿verdad? Es el cociente del trabajo y el tiempo. El tiempo sería en segundos. Entonces, podemos decir que la potencia se mide en joules por segundo, pero a esta unidad nosotros lo denominamos como vatios o en watts, ¿verdad? Realmente el término más correcto es vatios. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Que nos dice que la potencia es el cociente entre el trabajo y el tiempo. Y aquí el resumen de nuestras unidades, ¿verdad? Hablamos de joules, entonces esto lo representamos por medio de la J y segundos con S. Ahora, vamos a escribir aquí lo que es nuestra ley de Ohm. Podemos escribirlo de dos maneras, ahora, uno en función a la tensión y otro en función a la corriente. Entonces, hablamos de potencia, que viene definida por el cociente del trabajo del tiempo. La potencia también viene definida de esta manera. Entonces, esta potencia nosotros podemos escribirla de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí nos indica, si yo quiero escribir esto en función a la tensión y la resistencia, lo que hago es reemplazo la corriente por su ecuación. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Esta. Entonces, en lugar de la corriente, escribo la tensión sobre la resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí B por B me da B cuadrado y el denominador es R. Entonces, ahí tengo expresada la potencia en función a la tensión y a la resistencia. Aquí abajo tengo de nuevo mi ecuación original, que es esta. Entonces, escribimos de nuevo esta ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar B,
¿verdad? Funciona I y R de aquí. Entonces colocamos eso y vemos que tenemos I por I, sería I cuadrado, I por R. Entonces tengo escrita la potencia en función a la corriente y al resistor. Otra cosa que podemos hacer es colocar la corriente en función a la potencia y a la resistencia. Entonces para eso utilizamos esta ecuación de aquí y lo que vamos a hacer es despejar de ahí la corriente. Entonces como yo tengo P es igual a I al cuadrado por R, se va a hacer P sobre R es igual a I al cuadrado. Entonces, si quiero eliminar el cuadrado, le aplico radical aquí, esto se simplifica, y así finalmente tengo I es igual a raíz de P sobre R. Entonces, eso es lo que nos está indicando en esta parte. También podemos escribir, si utilizamos esta ecuación de aquí, que va a ser P es igual a B cuadrado sobre R. Voy a despejar B cuadrado y me va a quedar P. Eso es lo que vamos a obtener esto de aquí abajo por medio de esto. Si yo voy a despejar B cuadrado, me va a quedar P por R. Si yo le aplico aquí un radical por eliminar ese al cuadrado de la tensión, lo simplifica y me queda de esta manera. O ahí tengo las ecuaciones escritas en función a diferentes parámetros. Tenemos un ejemplo, nos dice que tenemos un motor de la figura, la tensión es de 120 y la corriente es de 5 amperios. Entonces, si yo quiero conocer la potencia, va a ser directamente el producto entre ambos. Entonces, 120 por 5, esto me da 600 vatios, que puedo escribirlo también en kilo. Entonces, ¿cómo escribo en kilo? Divido esto con 1000. Entonces, 600 dividido 1000 me da 0,6 y ahí kilovatios. ¿Por qué? Porque esto sería 0,6 por 10 a la 3 vatios. Entonces, yo puedo escribirlo de esta manera o de esta manera. Vemos que en ejercicio nos pregunta cuál es el valor de la potencia que disipa un resistor que tiene como resistencia 5 ohmios y una corriente de 4 amperios. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo empezar de aquí, ¿verdad? Yo no tengo la tensión, pero sé que la tensión viene definida por esta fórmula. Entonces puedo, en lugar de la tensión, escribir I por R y esta I de aquí, ¿verdad? Entonces la potencia va a ser igual a I al cuadrado por R. Pero ya no era necesario que yo haga esa demostración porque en esta lámina ya hicimos ese proceso. Entonces vamos a aplicar directamente nada más de la ecuación. Entonces P sería igual a I que vale 4 al cuadrado por 5 y esto me da un valor de 80 vatios. Tenemos este ejercicio que nos dice que un foco, ¿verdad? Tiene una curva de la corriente versus la tensión que está indicada en esta gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que esta gráfica no es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una recta, ¿verdad? Sino que es curva. Entonces lo que hacemos en ese caso es tomar tramos. Vamos tomando tramos pequeños, así como nos indica por ejemplo en este circulito o aquí en este otro. Y al hacer eso, es como hacer un zoom de la curva. Entonces al hacer un zoom y trabajar solamente en esa región, por ejemplo aquí, entonces podríamos decir que este tramo sí es lineal. Entonces a esto le denominamos linealizar y es lo que vamos a estar haciendo para poder aplicar nuestros conceptos vistos el día de hoy. Entonces nos dice que obedece la curva que vimos y nos dice el voltaje de 120 y encuentre la potencia del foco. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Tenemos potencia es igual a V por I. Entonces la tensión es 120 y yo necesito conocer la corriente. Entonces vengo aquí en mi gráfico, tengo aquí 120 voy. ¿Y cuánto vale la corriente? Vale 625 mili. 625, esto es mili por 10 a la menos 3. Entonces resolvemos eso y ahí obtenemos
lo que es la potencia. Entonces nosotros justificamos haber utilizado la ley de Ohm, que es una ecuación que corresponde a una recta, ¿verdad? En un caso de una función de la corriente versus tensión con que no es recta, ¿verdad? Porque nosotros estamos linealizando. Así nosotros justificamos esto para poder utilizar. Entonces esto me da 75 vatios. Y de hecho, eso es lo que está diciendo aquí, pero acabamos de calcularlo nosotros. Vamos a hablar ahora de un concepto que sería la eficiencia, ¿verdad? Em, Cuando hablamos de eficiencia, esto sería la energía aplicada debido a una pérdida y almacenamiento dentro del sistema. Nosotros tenemos una potencia de entrada, la potencia de entrada vamos a llamarle PI, y tenemos una potencia de salida. ¿Qué es lo que pasa en un sistema? Que PI es diferente a la potencia PO, que es la de salida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que está denominando aquí almacenamiento dentro del sistema. Realmente sería como pérdidas, ¿verdad? Entonces nosotros si vemos eso, dijimos que la potencia va a ser igual a trabajo sobre tiempo. Entonces al ser P de entrada, vamos a llamarle W de entrada. Entonces sobre el tiempo, esto va a ser igual a W de salida, que es la potencia de salida, sobre el tiempo, y más lo que nosotros perdemos, ¿verdad? Entonces hacer W de la pérdida, o también se le llama de almacenamiento por el sistema, que es el término que está utilizando aquí. Entonces, esto divide el tiempo. Entonces, ahí vemos claramente que la potencia de entrada es distinta a la de salida y que esto se da que existe una pérdida, ¿verdad? Que es esta, que es la potencia perdida o almacenada por el sistema. Entonces, escrito esto, función a potencia, sería lo que tenemos aquí. P de entrada va a ser igual a PO más P de pérdida. Entonces, este rendimiento lo que hace nos ayuda a poder identificar cuánto perdimos de esta potencia de entrada. Y vamos a definirla por medio de este símbolo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces, el rendimiento es igual al cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Esto podemos escribirlo en forma porcentual, es muy común utilizarlo de esa manera, entonces eso es lo que nos indica aquí. Si queremos hacer el rendimiento en forma porcentual, debemos agregarle esto para que podamos saber que nos estamos refiriendo a un rendimiento porcentual. Y esto es PO sobre PI y por 100. Todo aquí es lo mismo, pero si nosotros lo escribimos en función al trabajo, ¿verdad? Por eso tenemos rendimiento porcentual, va a ser igual a PO, es WO, que es el trabajo de salida, con respecto a un tiempo, ¿verdad? Y esto dividido la potencia de entrada con respecto al tiempo. Entonces aquí podemos simplificar el tiempo. Me faltó el 100, bueno, estamos en porcentaje. Entonces si yo simplifico este tiempo con este tiempo, finalmente me va a quedar que el rendimiento porcentual va a ser igual a WO sobre WI. WI, perdón. Entonces de ahí sale esta ecuación que estamos viendo aquí. Vamos a hacer un ejercicio, les coloqué aquí de información que es que un HP es igual a 746 vatios. Entonces nos dice que tenemos un motor de 2 HP, entonces tenemos que pasar este valor de 2 HP a vatios. Tenemos una eficiencia de 35% y lo que quiere es que calculemos la potencia de entrada. Entonces quiere saber PI y nos da de dato la tensión 220 voltios y quiere saber el valor de I. Entonces vamos a hacer el primer cálculo, la potencia de entrada. Entonces tenemos el rendimiento que va a ser 75 sobre 100 si es que nosotros no escribimos en forma porcentual esto, y esto es 0,75. Entonces, yo tengo rendimiento
va a ser igual a PO sobre PI. Esto es si no uso en forma porcentual, ya que yo aquí ya le saqué el porcentaje. Entonces esto es 0,75 va a ser igual a PO. Pero en lugar de PO, vamos a escribir ya su valor, ¿verdad? Porque PO sería 2 HP, pero vamos a pasar a vatio, entonces 2 por 746. Dividió la potencia de entrada. Entonces calculamos eso. La potencia de entrada va a ser igual a 2 por 746 sobre 0,75. Y esto me da 1989,33 vatios. Ahora ya tengo la potencia de entrada. Pero me pide la corriente. Entonces la potencia viene definida por E, por la tensión por la corriente. Entonces, como ya tengo PI, que es este valor, tengo la tensión, me decía que era 220. Entonces esto multiplico por la corriente, despejo la corriente y me da un valor de 9,04 amperios. Entonces vamos a seguir avanzando con nuestro ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la salida, verdad, de un motor que tiene una eficiencia del 80% y la corriente es de 8 amperios y una tensión de 120 voltios? Entonces escribimos nuestra ecuación, que es esta de aquí, y sustituimos, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar en forma porcentual, ya que en el caso anterior no usamos en forma porcentual, para que se vea la diferencia. Entonces, como voy a usar en forma porcentual, yo voy a tener PO sobre la potencia de entrada, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la tensión por la corriente, ¿verdad? La corriente vale 8. Y aquí le agrego el 100. Entonces yo voy a despejar PO, y va a ser igual a 80 por 120 por 8, pi o 100. Y esto, bueno, em, el ejercicio nos pide en HP, entonces tenemos que convertir esto, ¿verdad? Esto, 7, ahí. Entonces, como yo tengo esto en vatios, si yo quiero convertir, ¿verdad? Lo que voy a hacer es 746. Esto es un vatio. Entonces, esto se simplifica con esto. Resolvemos ese cociente y nos da este resultado. Ahí finalizamos el ejercicio. Nosotros podemos utilizar este rendimiento en cascada. Por ejemplo, nos dice encontrar la eficiencia total de un sistema y nos dan varios rendimientos. En la primera etapa tenemos un rendimiento 1, en la siguiente un rendimiento 2 y luego un rendimiento 3. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esto de esta manera, con esta ecuación. Un rendimiento total que va a ser el producto entre todos los rendimientos. Entonces, dice, encuentre la eficiencia total del sistema y nos da los valores. Entonces, si quiero saber el total, es sustituir rendimiento 1, rendimiento 2 y rendimiento 3. O sea, aquí yo le quito lo que es en forma porcentual. Puedo también conservar y tener resultados finales en forma porcentual, ¿verdad? Entonces, tengo 90%, que es 0,9. Tengo 85%, que es 0,85. Y 95%, que es 0,95. Multiplico estos tres y me da 0,727. Si quiero pasar esto en forma porcentual, voy a multiplicar por 100 y me queda que es un 72,7% es la eficiencia total del sistema que estamos viendo. Son todos los mismos. Entonces ahora nos dice si la eficiencia N1 cae a 40. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los mismos valores, ¿verdad? 85 y 0,95, pero el primer valor ahora va a ser 40, ya no 90. Entonces, si le sacamos la forma porcentual, nos quedaría en 0,4. Entonces, mantenemos 0,85, 0,95 y nos da 0,323. Si yo quiero esto en forma porcentual, entonces multiplico por 100, me da 32,3%. Vamos a hablar, nosotros estamos hablando de potencia, ¿verdad? Pero nosotros, el día de hoy, como seguimos
analizando todo en corriente continua, solamente trabajamos con la potencia activa. Más adelante nosotros vamos a ver también circuitos en corriente alterna. Entonces, cuando veamos en corriente alterna, vamos a ver otros conceptos de potencia como la potencia aparente y la potencia reactiva, además de la potencia activa, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ejercicio. Ahí se calcula la resistencia total del circuito en serie de la figura. Tenemos uno, dos, tres resistores en serie. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos directamente R total, va a ser R1 más R2 más R3, porque las resistencias en serie se suman directamente. Entonces, esto me da 2 más 1 más 5, 8. Entonces, R total vale 8. Me dice, calcule la corriente de la fuente. Entonces, yo tengo aquí una corriente que circula. Como estos están en serie, es la misma corriente que está en todo el circuito, ¿verdad? Entonces, esta corriente IS de la fuente va a ser igual a la tensión sobre R total. Y esto va a ser 20 sobre 8, que me da 2,5 amperios. Entonces, ¿por qué yo voy a redibujar este circuito? Así, ¿verdad? Donde esta es la misma fuente E, pero aquí tengo R total, que es igual a 8. Y mi corriente IS. Esta corriente IS es la misma corriente IS de aquí. Porque lo que hice es sustituir las tres resistencias por su resistencia total. Entonces me pide también calcular los voltajes V1, V2 y V3, ¿verdad? Entonces escribimos nuestra ley de Ohm. Entonces, ¿qué pasa? I1 es igual a IS. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. Entonces yo tengo el valor de IS. Entonces voy a calcular, ¿verdad? IS me salió 2,5 por R1. ¿Cuánto vale? Vale 2. Entonces resuelvo esto y 5 voltios. O sea, calcular V2 va a ser igual a IS también por R2. ¿Por qué IS? Porque todos los elementos están en serie, entonces tienen la misma corriente. Entonces es 2,5 nuevamente por R2 que vale 1 ohmio. Entonces esto me da 2,5 voltios. Ahora para V3 sigue siendo IS su corriente por lo mencionado por R3. Entonces esto va a ser 2,5 por R3 que vale 5. Esto me da 12,5 vatios. Entonces ya tengo eso. Me dice calcule la potencia en cada una de las resistencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La potencia viene definido por D por I. Y yo ya conozco el valor de B que acabo de calcular. Conozco el valor de I, entonces puedo calcular las potencias. Entonces, en el caso del resistor 1, yo tengo que B1 vale 5. Y 1 es igual a IS, por eso 2,5. Tengo así esta potencia de 12,5. Para la potencia en el resistor 2, IS, ¿verdad? Porque IS es igual a I2 porque todos están en serie, por el valor de la resistencia. Claro, aquí yo estoy usando corriente, entonces va a ser corriente al cuadrado. O sea, estamos utilizando todas las diferentes fórmulas que vimos que puede tener la potencia en función a parámetros distintos. O podríamos utilizar directamente siempre esta, ¿verdad? Pero es para poder acostumbrarnos un poco a las ecuaciones. Entonces, la corriente al cuadrado por R, que vale 2 ohmios, y obtenemos ahí 6,25 vatios. Ahora, para la potencia 3, tenemos la tensión al cuadrado. Nosotros tenemos la tensión V3, calculamos aquí, al cuadrado dividido R. R3 vale 5. Lo sustituimos y nos da 31,25 vatios. El ítem E nos dice determinar la potencia entregada por la fuente. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, la potencia total va a ser igual a E por I. Es de 20 porque la fuente es de 20 y la corriente que circula, corriente que circula en todo el circuito es 50 vatios. Y quiere que comparemos con la suma de los niveles de potencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la potencia total, o del como le llama aquí, va a ser igual a la suma de potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, que es toda la potencia del sistema, ¿verdad? Entonces, la potencia 1, ¿cuánto nos dio? 12,5, más la potencia 2, 6,25, más la potencia 3, 31,25. Son estas que tenemos aquí.
1, 2 y 3. Entonces resolvemos esto y nos da 50 vatios. Entonces se cumple. Si nosotros calculamos de esta manera o hacemos la suma, nos da el mismo valor. O sea que nuestro ejercicio está correcto. Vamos a mirar esto, ¿verdad? Sino, ¿qué pasa si nosotros tenemos varias fuentes de tensión en serie? Entonces lo que hacemos es sumar directamente los valores. Entonces, según la polaridad, ¿verdad? Aquí todos tienen la misma polaridad, entonces es una suma directa. Pero si supongamos que esto era más y esto era menos, entonces ahí serían 10 menos 6 más 2. Entonces depende también de la polaridad. Vamos a mirar este ejercicio, ¿verdad? Con la finalidad de practicar un poco esta propiedad o de la resistencia, ¿verdad? Entonces esto lo que nos indica es que si nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos esto que está en negro, nosotros podemos cambiarlo al circuito que está en Bordeaux. ¿Para qué? Porque de repente tenemos circuitos muy complejos que cuesta un poquito trabajar. Entonces nosotros podemos cambiar eso por otro circuito equivalente, ¿verdad? Disponer de otra manera. Entonces tenemos el negro y podemos reemplazar el negro y tener el Bordeaux. Para hacer eso tenemos esta ecuación y esta ecuación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, si nos dejamos en el dibujo del circuito, podemos, en lugar de tener aquí, tenemos que siempre identificar los puntos. Aquí tenemos el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces identificar eso. Tenemos aquí punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Porque son los que tenemos que ir conservando. Entonces yo aquí voy a colocar el circuito aditivo, ¿verdad? Y esto que está en azul ya no va a estar. Entonces aplico la ecuación. Mira, me dice que si yo quiero R1 estaría aquí, R2 estaría aquí y R3 estaría aquí. Entonces voy a calcular cada uno de los valores. Entonces yo le llamo para eso aquí RC, aquí RB y aquí RA. Entonces tengo R2 va a ser igual a RC por RA sobre la suma de los tres, que es RA, RB, RC. Si calculo R3 va a ser igual a RB por RA sobre la suma de RA, RB, RC. Si calculo R1 es RC por RB y yo la suma de RA, RB, RC. Entonces ahí calculo. Me dio R2, 7,5, R3 me dio 3 y R1, 5. O sea, aquí en la siguiente lámina vemos ya cómo queda. Nosotros teníamos primero así y ahora nos queda así, ¿verdad? Porque aquí es donde dijimos que iba a ir nuestro circuito equivalente o análogo. Ahora tenerlo de esta forma en negro es lo mismo que tenerlo en bordo, solamente que en algunas situaciones es más práctico tenerlo expresado de una manera o tenerlo expresado de otra manera. Esto que está en negro, ¿verdad? Sería en estrella, perdón, en delta y esto adentro vamos a llamarle en estrella. Entonces, una vez que queda así, podemos ya empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Yo tengo este y esto que están en serie. Ahí. Entonces yo escribo, antes de empezar a sumar, escribo, porque está como, está escrito en I, entonces de repente me conviene hacerlo de esta manera, así como aquí, para que me sea más amigable visualmente. Entonces yo ahí no hice nada aún, solamente esta zona, eh, alargué un poquito aquí el conductor para que quede así. Entonces ahora sí voy a empezar a trabajar con el circuito. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta resistencia y esta resistencia en serie. Entonces, si yo sumo 7,5,5, esto me da 12,5. Entonces, en lugar de escribir así dos resistores, voy a escribir solamente uno con ese valor óhmico. Ahora, lo que puedo hacer para seguir simplificando es, ¿qué más yo veo? Veo que este resistor y este están en paralelo. ¿Cómo sé que están en paralelo? Porque aquí tengo un punto común, aquí tengo otro punto común. Todos los elementos que están en paralelo siempre van a tener dos puntos comunes sin que haya nada en medio. Si aquí yo tenía un resistor más, entonces este de 12 ya no está en paralelo con el de 6 porque ya hay un elemento de por medio.
Entonces, ¿cómo yo hago una asociación en paralelo con esta ecuación de aquí? Que sería uno sobre R1 más uno sobre R2. Si tengo más R's, va a ir uno sobre R3 más uno sobre R4 y así funciona todas las R's y es prolongo. Pero como en este caso tengo solamente dos, la ecuación es así y sustituida es de esta manera. Entonces me da 4. Y ahora entonces en vez de tener este resistor y este resistor en paralelo, voy a escribir directamente su equivalente que es 4. Entonces si me fijo nuevamente veo que este y este están en serie. Entonces va a ser 5 más 4, 9. Entonces en lugar de tener dos resistores así en serie, voy a tener solamente uno. Y ahí me quedó un circuito muy simple de una fuente y un resistor. O sea, a partir de ahí puedo calcular todo lo que me vaya pidiendo el ejercicio, ¿verdad? En este caso no nos pedían nada, pero era solamente para ver cuáles son las propiedades que podemos aplicar, ¿verdad? Según la necesidad que tengamos.